Ya tenemos aquí a nuestro querido Luis Miguel Carriedo, que tenía un poco de problemas ahí para entrar, pero ya lo tenemos. Siempre ya sabemos que esta cuestión de la tecnología, pues a veces nos juega estas bromas, pero bueno, ya estamos aquí con nuestro querido Luis Miguel Carriedo, y estábamos platicando sobre esta desenchufe o que pues le llamaríamos censura, no sé si ese sería el término correcto, pero de las cadenas televisoras en el mensaje de Trump. Y bueno, que te queríamos consultar, tú que sabes más sobre estas leyes de derecho a la información, en qué nos estábamos enfrentando, si es válido hacer esto, si esto lo podríamos llamar censura, o simplemente si es bueno que pues las televisoras lo hagan. Cuéntanos, Luis Miguel, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes nuevamente y bueno, es un tema bastante polémico, creo que está en el filo de la navaja y habría que poner cierto contexto de lo que ocurre. El mensaje de Trump sí se conoció, pero tuvo distintos tratamientos dependiendo los medios. Por ejemplo, él desde hace ya algunas semanas, antes incluso de las elecciones, había cuestionado el voto postal y sugerido que eso era el camino al fraude, que eso era un fraude. Y fue la primera polémica. Varias semanas antes de la elección, Twitter le colocó una advertencia que algunos dijeron, borró el mensaje. No le borró el mensaje, pero le colocó una advertencia en la cual señalaba, aguas, este mensaje tiene información engañosa. Nada más el mensaje era del presidente de los Estados Unidos. Los especialistas habían explicado una y otra vez, incluso los propios políticos, que el debate sobre el voto postal iba a derivar en un retraso en el conteo de los votos. Pero esos votos no son ilegales, están totalmente validados y fueron más de 100 millones por las modalidades. Ellos tienen dos modalidades, los estadounidenses. Uno es el voto, digamos, adelantado, el voto anticipado, que es también por correo, pero van físicamente a depositarlo, y el otro es el voto totalmente postal, cuando, el que van a depositar es el postal, pero ambas modalidades implican conteos que retrasan el resultado de la elección. Es voto, digamos, en ausencia, no vas a las casillas el día de la jornada. Entonces, poniendo eso en el contexto, ¿dónde está el dilema en términos informativos? Bueno, Twitter, ¿cómo lo resolvió? En el primer acercamiento de Trump a descalificar esta situación y decir, esto es un fraude. Twitter dijo, esto es engañoso. No borró el mensaje, permitía que se leyera, incluso colocó en la advertencia, por interés público, quien quiera lea el mensaje, pero aguas porque tiene contenido engañoso. Ahora, ya cuando estaban los conteos, ya habían pasado un par de días de la jornada de votación y empezó nuevamente a avivarse esta polémica de qué raro, qué extraño que se estén tardando tanto los conteos, cuando ya lo habían explicado los especialistas, que eran más de 100 millones de votos, ¿no? Estados Unidos tiene más de 240 millones en su padrón electoral, digamos, su listado de votantes, y 100 millones es una cantidad considerable que hace por esta vía postal. Entonces, bueno, ¿qué hace Trump? Empieza a colocar algunos tweets donde dice que detengan el fraude, detengan el conteo. Twitter se los advierte, no los borra, pero le coloca un filtro en donde dice, te permite darle clic y leerlo, pero te dice, aguas, es información engañosa y falta la verdad, y te direccionaba a otra información. Ese fue un primer tratamiento en este episodio. Pero luego las cadenas de medios, principales cadenas de medios, estamos hablando de MNBC, ABC News, en medios en español, digamos hispanos, Univisión. Trump da un mensaje. Trump es presidente hasta enero, es el presidente de los Estados Unidos. Eso es lo que hay de presidente en Estados Unidos, pero bueno, él es el presidente. Y empieza a dar un mensaje, ¿no? Y pareciera una acción concertada en donde los medios deciden, ante las mentiras que está propalando, que lo son, diciendo es muy extraño, hay un fraude, cortar la transmisión y dicen, a ver, detenemos esta transmisión porque es falso lo que se está diciendo. Lo que está diciendo el presidente no es verdad. ¿Qué era lo que estaba diciendo el presidente? Pues que había un fraude, que dicen los medios, no hay pruebas de que hay un fraude y por lo tanto detengo la transmisión. ¿Dónde está el dilema ético? Bueno,
eso no de interés público que el presidente de los Estados Unidos exponga lo que a su juicio es un fraude. Pues yo creo que sí, aunque sea una mentira, porque la lógica sería, no es vamos a hacer correas de transmisión de las mentiras, pero el medio lo está dando a conocer, está diciendo, el presidente está diciendo mentiras. Bueno, ¿cuáles son las mentiras? Bueno, que hay un fraude, habría que analizar. CNN hizo un tratamiento similar al de Twitter. Dejó correr el mensaje, pero colocó cintillos y explicó. Creo que ¿por qué digo que está al filo de la navaja? Bueno, evidentemente los medios tienen libertad editorial de elegir qué es más noticioso una cosa que otra, a qué le ponen atención o no, e incluso decidir si transmiten, no sé, alguna amenaza, estas ejecuciones que se volvieron frecuentes de personas para chantajear. Es informativo, pero mostrarlo es un poco alentar este tipo de actividades. Esa es una parte, es decir, pero en este caso concreto, la decisión del medio es coordinar y decir, apagamos el mensaje, y decimos que lo apagamos porque lo que está diciendo es mentira. Yo creo que no es correcto que la información falsa de políticos se combata con censura, con detener los mensajes, sino hay que combatirla con información verificada, una noticia falsa con una noticia verificada. Sí existen algunos estándares, hay dos órbitas que tendríamos que tener en cuenta para el derecho a la información y la libertad de expresión. Una es la jurídica, y esa incluye los paraguas, digámoslo así, de los tratados internacionales y de los estándares de interpretación de esos tratados. Esa es vigente, y nuestro artículo 1 constitucional señala que todas las normas se tienen que interpretar a la luz de los derechos humanos, y eso incluye los tratados internacionales. Ahí tenemos la censura previa, no es algo que deba prevalecer, no debe haber censura previa, salvo algunas excepciones. Sí hay excepciones. Por ejemplo, en el sistema interamericano está muy claro que la incitación al odio, la violencia, la incitación al genocidio o la pornografía infantil no se consideran amparadas bajo la libertad de expresión. Nadie puede llamar al genocidio según el paraguas del sistema interamericano y sus criterios de interpretación y decir, es que lo hago en nombre de mi libertad de expresión, o nadie puede difundir, por ejemplo, pornografía infantil y decir, eso no me lo censuren porque no hay censura previa. Pero son contadísimas esas excepciones. Llamados al genocidio, la apología de la violencia. No, yo no veo en el mensaje de Trump, estaría muy forzado, porque hubo uno de los conductores que señalaba, lo cortamos porque como está el país, esto puede generar violencia. Yo creo que al revés, genera un mártir que le dan gasolina a los críticos de Trump, digamos a los críticos de Biden, a los simpatizantes de Trump, hay algo muy raro, están censurando, entonces si hubo fraude, vamos, es más correcto informativamente contrastar. Ahora, los códigos de ética es la otra dimensión. Esa dimensión tiene que ver con los compromisos que los propios medios tienen frente a sus audiencias y no son, digamos, un paraguas legal obligatorio o de obligatorio cumplimiento. Es lo que el medio se compromete a ofrecer a sus audiencias. Por ejemplo, el periódico El País dice claramente que ellos están comprometidos, es una toma de postura incluso política, dice, nosotros estamos con la Constitución en España. Y eso explica que su lente editorial esté basado en aquellas noticias que vayan en favor de la Constitución, de la monarquía, de la no separación o independencia de Cataluña, etcétera. Es decir, pero lo aclaran a sus audiencias. Es el compromiso de cuál va a ser el filtro editorial que ellos toman. Lo que ocurre en Estados Unidos también nos deja otro elemento, es decir, no es yo no creo que esté amparado, digamos, en una parte legal de que detuvieron el mensaje de Trump porque estaba incitando al genocidio, a la pornografía. No, en un apartado de libertad editorial, pues creo que pudiera ser una libertad editorial, aunque creo que van en contra del interés público e incluso genera un precedente peligroso, porque si cada mensaje de un político, y en este caso es del presidente de los Estados Unidos, que tenga un contenido no preciso, falso, engañoso o mentiroso, francamente, y fuera un conductor de televisión privada o pública o de cualquier tipo de medio masivo, que dijera, no van a conocer, está diciendo una mentira, pero
pues no les voy, no, es mentira lo que dice, pero no se los voy a mostrar para que no vaya ahorita a generarse violencia. Trump no estaba diciendo tomen las armas y salgan en ese momento, estaba diciendo mentiras, que había un fraude, y creo que CNN dijo, explico la razón de por qué hay el fraude, y estos medios que dijeron detenemos el mensaje de Trump, lo que generaron fue este debate que estamos teniendo ahora, en donde, pues sí, efectivamente cortaron el mensaje sin darse la oportunidad de rebatirlo, pero sobre la mesa. Entonces están creando como un pequeño mártir, como si le hubieran quitado la voz, y eso también habría que dimensionarlo. El mensaje de Trump se conoce en Twitter, el video de lo que dijo está disponible, otros medios masivos de gran alcance internacional lo transmitieron en vivo y en directo, caso de CNN, por ejemplo. Es decir, no todos los medios de Estados Unidos detuvieron o censuraron o cortaron el mensaje de lo que estaba diciendo Trump. ¿Y cuál era ese mensaje? Era un engaño, era decir que había fraude, no tenía él pruebas, pero es un hecho informativo que el presidente de los Estados Unidos, después o cuando está una discusión electoral, asegura o acusa que hay un fraude y va a dar argumentos y los medios los cortan. Aunque esos argumentos son evidentemente mentirosos, falsos, me parece que sí entramos en un terreno ético de una suerte de tutela, de decir, no veas esto porque puedo generar un acto de violencia. Ahora, digo que está al filo de la navaja porque evidentemente sí están muy caldeados los ánimos, Trump se ha dedicado a polarizar y demás, y entonces, bueno, los medios, el argumento que dieron fue la explicación que dieron a sus audiencias algunos, ¿no? El caso de Jorge Ramos, por ejemplo, en Univisión dijo, corta por una sencilla razón, porque está diciendo mentiras. Yo creo que hay un precedente ahí peligroso, porque pues, imagínate un debate presidencial en el propio Estados Unidos, que pues, de repente estar ahí, corte, es una mentira lo que está diciendo este señor, no es cierto, y ya no se va a transmitir porque está diciendo mentiras. En México o en el canal del Congreso, pues ya no podría transmitirse nada de lo que dicen los diputados, pero creo que es una buena... Sí, lo tendrían que cortarlo. Sí, perdón, Luis Miguel, fíjate que la página de Verificado, que fue una nota que corrió fuertemente, que hicieron, dice, 10 meses de las mañaneras de AMLO, 56% es falso o engañoso, hicieron este conteo de todo lo que se dice en las mañaneras y pues verificaron todo y la mayoría de las cosas que se han dicho son engañosas, entonces tendríamos que apagar en este sentido a Andrés Manuel López Obrador cada vez que dice, entonces yo creo que ahí sí estamos en un terreno bastante fangoso, si de repente se empieza a desconectar todo esto. ¿Tú cómo lo ves, Luis Miguel? Sí, yo creo que la primera reacción de algunos cuando se empezó a hablar de la censura de Trump fue como este miedo a no darle argumentos a la derecha y que se lo apliquen a López Obrador. Son cosas distintas. A ver, López Obrador es un presidente en funciones. Nadie lo está censurando. México tiene incluso una ley que le permite ordenar cadenas nacionales si lo considera discrecionalmente por parte de la Secretaría de Gobernación. No es una ley que haya inventado López Obrador, ha estado presente y siempre se han quejado los medios cuando se ordena a través de cadenas nacionales. Por ejemplo, hay un debate sobre los debates presidenciales en donde se tuvo que poner en la ley que las principales cadenas lo transmitan al menos una señal nacional, porque se niegan constantemente a transmitirlo, argumentando precisamente la libertad editorial, que era más bien un castigo a la reforma electoral que les quitó dinero. Pero a ver, lo de López Obrador, las mañaneras se transmiten ininterrumpidamente en canales de redes sociales del propio gobierno y en los canales pues, públicos que se comportan en esa lógica como difusores dicen que de interés público, pues es el presidente, pero bueno, pues son como una extensión ahí del aparato de comunicación social para decir, esto es lo que dice el presidente íntegro, y bueno, pues creo que quien quiere seguir la mañanera del presidente lo pueda, yo lo sigo en redes sociales, cuando lo veo no prendo los canales, o en las redes sociales de los canales públicos, lo que quiero decir es, no es una potestad de los medios, ya lo hacen, o sea, no transmiten íntegramente las mañaneras, pero nosotros tenemos acá una realidad distinta. Creo que este es un apunte importante. Sí. Lo que pasó en Estados Unidos, en México ha ocurrido, es decir, silenciar a alguien porque este no es bueno o porque este no está haciendo algo correcto o porque los medios deciden en libertad editorial.
sino más que si tenemos un modelo muy concentrado de medios, por ejemplo, como en México, pues dependemos de lo que diga Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego. En su momento, en 1988, pues ellos decidían que solamente se transmitían noticias favorables al PRI y los demás no existían porque su libertad editorial. Entonces, aquí en este caso hubo un grupo de medios que muy probablemente se pusieron de acuerdo para bajar a Trump por la animadversión que les produce, porque genuinamente creen que le hacen un bien a sus audiencias deteniendo esas mentiras que lo eran. Y bueno, pero había otro paquete de medios también de alcance masivo que sí lo difundieron, es decir, no quedó un vacío de información, no era imposible conocer. Creo que es un mensaje. Necesitamos un modelo de medios en donde haya equilibrio, sino una concentración en donde 2 o 3 familias decidan qué podemos ver y qué no. El precedente sí me parece delicado desde esa perspectiva. Aquí creo que hubo una hipersensibilidad a señalar la palabra censura. Sí lo es decir, es una... no es una simple elección editorial de, pues no voy a cubrir la conferencia ahorita de Trump porque estoy cubriendo, no sé, el mensaje de Biden. No, estoy cubriendo y lo detengo con el argumento, dijo uno de los conductores, porque no se vaya a detonar la violencia con esto que está diciendo de fraude. Ese precedente sí me parece delicado en términos éticos. No creo que sea ilegal que lo hayan detenido, yo creo que pues, es su libertad editorial en un entorno en donde si hay otras opciones informativas para conocer, lo mismo de Twitter, pues a nadie le gustaría que le pongan a sus mensajes esto que dice este señor es mentira, pero finalmente se puede leer lo que dice el presidente. Claro. Y en este caso también creo que esa hipersensibilidad acá de llamarle censura fue como ver el espejo de, no vayan a aplicársela a López Obrador. Creo que son contextos distintos. No es una cadena nacional que los medios decidan cortarle a López Obrador. López Obrador, es más, creo que López Obrador tiene una relación claramente positiva, por ejemplo, con Televisión Azteca, le sigue dando millones de pesos a las televisoras. Es decir, no hay aquí como sí hay una queja constante del gobierno, sobre todo de los columnistas que están cargados a criticarlo y demás. Pero bueno, creo que el periodismo se normaliza si tiene crítica, digamos, un periodismo lleno de elogios al gobierno que sea, pues claro, era muestra de estos convenios de te doy publicidad y hablas bien de mí. Entonces es contradictorio que ahora digamos, para demostrar que hay libertad, todos aplaudanle a López Obrador, para demostrar que ya hay libertad y que ya no son chayoteros. No, bueno, y creo que sí eso generó como esta hipersensibilidad de no alentar que los medios corten. Yo coincido, creo que es indebido que corten las declaraciones de un presidente, que no le permitan a sus audiencias conocerlas, desde una perspectiva incluso pragmática, porque si lo que querían era evitar abonar en un clima de tensión, yo creo que eso lo logran porque le dan armas a ese discurso que Trump lo está colocando de manera pues bastante pues no quiero usar la palabra perversa, pero está calculado. O sea, Trump sabe perfectamente que el voto postal es legal, pero ojo, Trump incluso perdiendo esta elección, él puede volver a ser candidato porque no está colmando los 2 periodos. Es decir, él puede regresar en 2024. Entonces, finalmente, esta idea de mártir, de que le robaron la elección, de que lo están censurando los medios, lo que ha colocado, por ejemplo, en Twitter, él dice, ¿desde cuándo son los medios los que deciden? Bueno, en Estados Unidos no tienen un INE, son 50 estados y cada estado tiene su propia regulación electoral, sus reglas de conteo. Algunos sí permiten estos recuentos después de la fecha de jornada, otros no. Y bueno, ¿qué ocurre? ¿Cómo funciona? Bueno, los medios van a las oficinas donde están los recuentos, bueno, no los recuentos, los conteos de votos. Y entonces ahí dicen, ya faltan tantos por contar, ya es irreversible, y van reportando. Entonces sí son los medios y siempre lo han sido. Y ya ha habido errores. Por ejemplo, en la Florida, en la elección famosa del año 2000, pues habían dado por ganador a Al Gore y resultó que después y ahí Bush, digamos, ahí sí se anticipó a reconocer una derrota que finalmente no fue derrota, ¿no? Ahora, creo que hay un poco también de doble moral en esta tutela de los medios que decidieron esto. Creo que lo deciden en libertad. Yo creo que es un error. Yo creo que no es a partir de la censura de lo que dice un presidente, de lo que está diciendo un presidente, claro que es informativo eso, sino a partir del contexto y de la explicación. Y los códigos de ética, los de cada medio, pues tienen sus variaciones. Pero estos internacionales, ¿no? Que son pues, como el del UNESCO, etcétera, del periodismo,
pues son muy genéricos, pero sí hablan de estar comprometido con el interés público. Y yo creo que no puede ser que un grupo de empresas que tienen operan un bien de la nación y que tienen un compromiso con el derecho a la información generen el precedente de que ellos pueden decidir qué es lo que puede alterar o no. Y en este caso concreto es Trump diciendo lo que ya había venido diciendo. Es que son votos ilegales y es que me han hecho un fraude. Yo creo que fue mejor lo que hizo CNN, yo creo que es mejor lo que hace Twitter, y yo creo que estuvo bien lo que dijo Jorge Ramos, lo que dijeron quienes lo cortaron, pero para decir que está diciendo mentiras a alguien, pues debes de mostrar las mentiras y explicar por qué las está diciendo. Lo que están haciendo es abonar a un mártir y generar un precedente de que van a estar cachando a ver quién dice mentiras a cortarlo, y bueno, eso yo no creo que sea saludable para nadie. A información falsa se combate con información verificada, no con censura, y bueno, poner la dimensión. Sí se conoció el mensaje, tampoco fue un apagado, no se cayó el internet, las señales, fue imposible que Trump dijera lo que piensa. Eso después la luz como en el 89, ¿no? El sistema, los medios dijeron, nunca puede hablar Trump. No, sigue hablando. Creo que fue un error en muchos sentidos. No creo que sea saludable ni para los medios, ni para la ética, ni para la democracia que se genere el precedente de cortar los mensajes de un presidente que se considera que son falsos. Ni en México ni allá. Las mañaneras no son son un buen referente, porque los medios pues, pueden cubrir la mañanera lo que les parece noticioso. No, a lo mejor no van a ocupar su tiempo en transmitir en vivo, sí lo hacen los medios públicos, ¿no? Pero o de gobierno, pero los otros medios pues no van a ocupar todo su tiempo en las preguntas que hace el Ormolécula o los elogios que le hace al presidente el Ormolécula, ¿no? Porque es el derecho a la información de conocer al Ormolécula como colma de elogios al presidente. Pero a lo mejor sí una explicación que dé el presidente sobre alguna situación del coronavirus o sobre políticas públicas. Claro que es de interés público. En este caso era informativo que el presidente está diciendo que no, Estados Unidos, que no va a reconocer la victoria de Biden, y que según él hay fraude. Cuando está explicando sus razones, lo cortan y dicen, eso es mentira, no lo puede usted escuchar porque podríamos generar un daño mayúsculo. Entonces, bueno, creo que estamos en ese dilema de carácter ético. No debe ser algo que obligatoriamente tengan que dejar enlazada la señal. Creo que es el legítimo que elijan editorialmente los medios, y también es legítimo este debate que estamos dando y que se está dando en buena parte del mundo sobre qué precedentes se genera en términos de ética. Y, por ejemplo, yo creo que también deberían aclarar si se pusieron de acuerdo y de quién fue la iniciativa. O sea, ese tipo de elementos creo que le ayuda también a las audiencias, así como ellos dicen, lo corto porque está mintiendo. Dirán, lo mintiendo, y acordamos un grupo de periodistas que sería correcto. Creo que esa transparencia le puede ayudar más a las audiencias, y a las mentiras de Trump hay que combatirla con verificación. Y este tipo de episodios de censura pues le dan gasolina a su discurso de fraude. Es mejor señalar, miren, en tal fecha fueron los votos por correo, la Corte resolvió esto, siempre se ha votado así en Estados Unidos, siempre se ha podido, ahora fueron más por el coronavirus, se retrasa por esto, entonces esto que acaba de decir este señor es mentira. Pero no, detengan todo, no puedo seguir adelante porque hay algo que está diciendo, pero es mentira y no lo puede usted saber, porque no se vaya usted a alterar y salir a la calle a tener violencia. Pues ahí me parece que hay un debate importante también de respeto a las audiencias y de no tratarlas como si tuviéramos una sociedad orwelliana en donde un gran hermano es el que decide qué podemos ver, qué se tiene que reescribir de la historia, y hasta el lenguaje, si tenemos que hablar en nueva lengua para ya no usar las palabras déficit o crecimiento, demás, pues no es así, ¿no? Eso es mi perspectiva. Es decir, no es un tema de carácter legal, creo que es un tema que está en la esfera ética en este caso. Otra cosa sería, por ejemplo, en México, que tenemos una disposición que es una disposición autoritaria de tiempos del PRI, pero que ahí está vigente, en donde el presidente puede ordenar una cadena nacional en temas de trascendencia nacional, ¿no? La Secretaría de Gobernación, y que se negaran los medios a aplicarla. Bueno, ahí sí estaríamos hablando, digamos, de una rebelión a las leyes. Pero en este caso, pues es una decisión editorial que es válida en términos legales en los Estados Unidos, pero que creo que éticamente sí vulnera el derecho de sus propias audiencias y le da gasolina a un mentiroso compulsivo como Donald Trump. ¿Algo que preguntar, Karina, Jorge?
No, yo solamente sí. coincido en general con Luis Miguel, pero yo creo que, por ejemplo, lo de Al Gore y la Florida fue una maquinación más que un conteo. Ahí hubo 1000 errores, 1000 deficiencias, habría que verlo como una parte fuera de este elemento. Ahí sí hubo seguramente un chorro de votos estilo en 2012 con López Obrador y Felipe Calderón que no se contaron. Y ese es el asunto que todavía no está claro en la historia de Estados Unidos, que también se puede hacer fraude con este tipo de cuestiones. Y una consideración más, hay que recordar al señor Hertz que decía: tú haz la guerra, yo la difundo. Y el caso de Cuba cuando explotó aquel buque en donde hubo una guerra, ¿no? Es decir, los señores de Estados Unidos, el New York Times, el Washington Post y todo eso, que se ven como pues, los periódicos muy suaves y a todo dar, y hasta hay películas de George Clooney y demás, en donde las investigaciones y demás, que sí hay algunas verdaderas, esta de Boston sobre aquel arzobispo que hacía lo mismo que aquí los legionarios de Cristo y demás. Hay obviamente una serie de investigaciones en Estados Unidos muy veraces, pero de todas maneras detrás de los medios estadounidenses hay un apoyo económico. Y ya que hablabas del país, en efecto, el país dice: yo estoy con la Constitución, pero porque hay un rey. Y ellos ahora tienen apoyo de Repsol, de BBVA, etcétera, y ellos no atacan tan abiertamente y no hacen investigaciones, igual que sucede en Reforma, cuando yo hablaba de Laura Junco, sobre las cosas que pues uno sabe que existen y que no les concierne. Entonces, sí hay este debate, yo estoy en general de acuerdo contigo, pero creo que sí deberemos de seguir debatiendo estas cosas, no solamente esto que tú señalas de la cadena nacional, sino algo que ha hecho el señor López Obrador, pero que pues lo ha hecho a su buen saber y entender. Sí. Ya no va a haber apoyo a los medios, pero yo le doy en una primera instancia 18 planas a Proceso, y luego cuando, según dice Rafael Rodríguez Castañeda en una entrevista que le hacen en el Universal, y luego cuando Proceso empieza a poner en duda que el señor López Obrador cumpla las promesas, pues ya no le doy. Y sí le doy a la jornada, pero no le doy a esto, y sí le sigo dando a Televisa y a TV Azteca, a pesar de que el señor de TV Azteca dice: pues no hay necesidad de cubrebocas, hombre. No, pero no hay necesidad además de parar la actividad empresarial, sigamos todos saliendo y comprando. Y lo ha refrendado 4 veces el señor Salinas Pliego. Y yo no veo que le digan: oye, Corte, pues no puedes tú decidir la política de salud del país, ¿no? Entonces estamos todavía en una situación, en Estados Unidos por un lado, con sus características, y en México por otro lado, con nuestras características, y por eso sí es importante el debate que estamos haciendo, que creo que no concluirá, sino que continuará, pero yo estoy de acuerdo con Luis Miguel Carriedo. Yo lo hubiera dejado hablar y después decir: aquí están las cifras. Es un mentiroso. Se vota por correo desde hace tantos años, incluso sin dar un adjetivo, ¿no? Simplemente sacando los datos duros, como dicen, que los datos blandos yo no los conozco, no sé por qué le llaman datos duros, sacando los datos, ¿no? Muy correctamente, y la historia de cómo se ha hecho ahí. Puede ser un sistema bueno o malo. Yo entrevistaba a una maestra Saide de la
afroamericana y decía, bueno, este sistema viene de James Madison cuando eran 13 estados. Ahora son 50 estados. Pues ya no tiene razón de ser el sistema como se está usando en Estados Unidos. Bueno, son discusiones que se tienen que hacer, desde luego, y esto ha demostrado, y lo que se ha demostrado es que, eso sí, la sociedad sigue polarizada, porque el señor Trump saca 70 millones de votos, que no son pocos, y tú lo señalas muy bien. Este señor en 2024 querrá regresar o mandará a Ivanka o mandará a Jeff Kushner, ¿no? Es decir, son cosas que sí tenemos que ver con mucho tiento, porque esto no se acabó con la victoria de Biden. Entonces, discutir estas cosas sí vale la pena, no poniéndose del lado de uno o de otro, sino poniéndose del lado del ciudadano, hasta dónde el ciudadano es vulnerado por el sistema mexicano o por el sistema estadounidense, porque aquí también pues se hacen cosas muy poco serias. La propia votación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues se ha demostrado que ahí hubo una manota negra terrible. En fin, no vayamos tan lejos. Yo aquí lo dejo, porque sí hay muchas cosas que discutir, pero en general coincido con Luis Miguel Carriedo. Bueno, yo nada más apuntaría, Jorge Meléndez, por supuesto, y además los medios no son angelitos, sobre todo los grandes conglomerados tienen intereses detrás. Fox News estuvo apoyando permanentemente a Trump y finalmente pues le dio un poquito ya la espalda al también señalar que era mentira cuando antes estuvo alentando este tipo de discursos de Trump. Es verdad, no están los malos contra los buenos, hay una serie de matices y de escalas de grises que hay que tener en cuenta. Es verdad lo que señala el caso de la elección en la Florida, las famosas boletas mariposas, se demostró que había errores, pero ya la Corte lo dejó ahí por la paz. Yo lo que me refería es, ¿quién da a conocer el resultado? Pues lo dan a conocer los medios, porque van los medios, despliegan en cada estado, las agencias informativas dicen, aquí ya lo ganó tal partido, y siempre ha sido un poco así. No hay una autoridad nacional que integre a todas las autoridades y que salga un conteo rápido y demás. Y bueno, pues efectivamente un modelo arcaico, por ejemplo, esa elección del año 2000, aún con el caso de la Florida, que fue el que definió la elección, y que los medios habían dado ganador primero a Gore, después cambió por Bush, y quedará efectivamente sembrada la duda de manera permanente sobre esos votos de las boletas estas mariposas en la Florida. Pero bueno, más allá de eso, de todas maneras Al Gore sacó más votos y no fue presidente por el modelo arcaico de los Estados Unidos, un modelo injusto, hecho todavía con toda esta corriente racista, en tiempos donde estaba la esclavitud. En fin, este modelo en donde el que gana todo, el estado, salvo Maine y Nebraska, todos los demás estados, el que gana los votos en ese estado se lleva todos los votos electorales, como si no existieran las minorías, aunque ganen por un voto, se llevan todos los votos. Y bueno, Al Gore se llevó 543,000 votos más que Bush y no fue presidente. Trump criticó el colegio electoral, pero le benefició, porque en 2016 él tuvo 2.9 millones menos que Hillary Clinton, y él fue el presidente. Y ahora pues no le conviene el voto postal, que eso es muy, muy importante. Los demócratas se la pasaron llamando al voto postal precisamente por la pandemia de coronavirus. Y Trump trae un discurso muy parecido al de Salinas Pliego, de pues salgan y no importa, y la vida sigue, y no le hagan caso a López-Gatell, ¿no? Y los republicanos, era previsible, según las encuestas, es un dato no menor, que los republicanos iban a acudir más a las casillas. Entonces era evidente, previsible, que el voto postal hiciera estos cambios que Trump ahora en un discurso tramposo está sugiriendo como qué extraño. Cambiaron los votos después de que llegaron los votos ilegales y ya ilegales a los votos postales. Efectivamente, hay que ponerle como banderitas a toda la ecuación.
los medios tienen intereses, pues el Washington Post es del dueño mayoritariamente el dueño de Amazon, en fin, más. Pues sí, o sea, los medios tienen intereses. Un día 1.200 millones de... Un día, 1.200 millones de dólares. Digo, y bueno, con una... Sí, Facebook, si no tiene intereses económicos, pues entonces... Son las grandes ahora como los defensores de la libertad y los que tutelan de que Trump no diga mentiras, Twitter o Facebook. Claro. Bueno, Facebook estuvo involucrado en el triunfo de Trump con el escándalo de Cambridge Analytica, de un robo de datos personales impresionante que se apoyaron en Facebook, esta empresa de Cambridge Analytica, para perfilar votantes y, hablando de mentiras, sembrar mentiras. Entonces, bueno, las noticias falsas vienen de los medios, de las plataformas de redes sociales y de las empresas y de los políticos. Y me parece que como sociedad es muy saludable el debate de ¿a qué tenemos derecho a conocer? Yo creo que no nos debe tutelar una empresa, un conglomerado. Esto no lo puedes conocer. No vaya a ser que te altere, no te vayas a creer lo del fraude. Mejor yo te digo que hay algo que está diciendo este señor, pero es mentira, ¿no? Yo creo que es una buena oportunidad para el periodismo de desmontar la mentira. Y creo que tienes razón, Jorge. No necesitas el adjetivo para dejar claro que son mentiras. Basta con la información. Sí. Basta con colocar cuándo se aprobó el voto postal, desde cuándo se vota, cuántos votos estaban, desde cuándo se sabía, y con eso se desmorona como agua el discurso de Donald Trump, que efectivamente pues, está haciendo campaña, y se quede o no se quede en la presidencia, no se va a quedar, puede ir a la corte, y la corte puso el 3 personas ahí en la corte, pero me decían algunos especialistas que es muy complicado que este caso llegue como el de la Florida, porque como son estados distintos, no es como una causa genérica de todos los estados, o sea, tendría que ir uno por uno y está bastante complicado porque cada uno tiene legislaciones distintas. Entonces, bueno, no es probable, pero efectivamente el proceso todavía falta. Y bueno, pondré un ejemplo. En México sería impensable lo del colegio electoral, porque en el colegio electoral quienes se quedan, se supone que tienen el compromiso de votar por Biden, porque ganó, por ejemplo, Pensilvania son 20 delegados. Ellos votaron por delegados. Bueno, técnicamente el delegado podría llegar y decir cambio mi voto. Bueno, pues aquí en México, como vimos lo de la ley Bonilla, que todos los partidos se homologaron a permitir, bueno, sería impensable decir, ya terminó la votación y estos personajes honestos van a ir a votar como dicen las urnas, y así lo van a hacer. En Estados Unidos ha habido cambios de voto en el colegio electoral, no significativos. Es otra cultura, otra lógica. Yo creo que sí es arcaico el modelo que ellos tienen. Creo que sí es importante este tipo de debates. Es inédito en Estados Unidos una situación como la que estamos viviendo ahora. Y los medios han tenido una relación, pues sí, lo mencionabas muy bien, como de idealizar, como que son el Washington Post y demás. Hay intereses también comerciales y económicos detrás de los grandes empresarios de la comunicación que van marcando agendas, y hay cargadas mediáticas, efectivamente, generalmente con quien gana, digámoslo. En México, pues los medios era la cargada, por ejemplo, con Felipe Calderón en 2006 para pues desvirtuar las acusaciones en aquel entonces de López Obrador, que creo que eso es lo que genera la sensibilidad ahora. No hay que sumarnos hay que defender el derecho de Trump a hablar porque no se la vayan a aplicar después Andrés Manuel. Es diferente, pero si hay cargadas mediáticas. Yo no creo que sea aquí algo indebido, ilegítimo que los medios decidan, hayan decidido lo que decidieron. No es ilegal, pero creo que es cuestionable éticamente. Muy cuestionable éticamente y pragmáticamente también. Pero bueno, ese caso de 2006, esas cargadas mediáticas, pues ahora también las vemos con el propio López Obrador, ¿no? Que personajes que eran críticos hasta virulentos, como Eduardo Ruiz Gil y etcétera, ahora hablan bien de López Obrador. Sí. ¿No? Qué bueno que yo no lo escucho hace... bueno, yo de casualidad alguna vez... hace muchos años en un programa y dejé de escucharlo porque además es un patán horrible el tipo discutiendo, ¿no? Y no se diga Salinas Pliego, ¿no? No, ahí se van los dos. Pues sí. Deberían de ser un dúo. Bueno, Ricardo Salinas Pliego es un buen ejemplo de los medios que tutelan y dosifican información. Sabía perfectamente TV Azteca, periodísticamente hablando, era su trabajador. Cuando Paco Stanley fue asesinado, había indicios de que se trataba de una situación
vinculada con el crimen organizado. Al menos eso lo sabía, pero se dedicó a sembrar a la población que era por Cuauhtémoc Cárdenas y que tenía que renunciar. Cuauhtémoc Cárdenas. Claro, el discurso, ¿para qué queremos democracia? ¿Para qué tanto gobierno cuando no hay autoridad? ¿Para qué tenemos elecciones? Hay un llamado de un poder mediático y en una época no había redes sociales entonces. O te informabas por Televisa o por TV Azteca. Y los medios públicos pues, siempre han estado controlados por el gobierno y en ese momento pues era así. Y TV Azteca, ¿qué era lo que informaba? Pues esto, no tengamos democracia, ¿para qué? ¿Para qué hay elecciones? Así como ahora dice, no le hagan caso a López-Gatell en ese entonces. Y bueno, pues López Obrador dice que es su amigo y todavía, amiguitos. Así es. Pues bueno, este espacio de Periodistas Unidos y Fotoreporteros MX está abierto justamente para que debatamos esto todo el tiempo, porque pues todavía van a seguir otras elecciones, entonces seguiremos reportando y debatiendo estas cuestiones en estos espacios. Y pues te agradecemos mucho, Luis Miguel, que nos hayas clarificado esta parte de la historia con Trump. Y pues te seguiremos contactando cuando tengamos otra cuestión así, que tú eres una persona que sabe mucho sobre todo de los medios de comunicación. No, les agradezco infinitamente, Karina, Erika, Alejandro y Jorge, un placer verla y escucharlos.